El material, mientras van llegando las demás chicas y se van integrando. Entonces, ahorita subo el mapa conceptual aquí. De hecho, vamos a ponerlo, lo vamos a agregar. Mental. Sí, mental, ¿qué dije conceptual? Perdón, es mental, un mapa mental. Lo vamos a poner como una tarea, ¿va? Mapa mental, ¿va? ¿Qué características? Bueno, ya saben que debe contener más imágenes, muy pocas palabras. ¿Qué temas van a agregar en este mapa mental? Déjame compartirles pantalla desde aquí para que se vaya grabando de una vez en la sesión y todas vayamos teniendo la misma información. El mapa mental es una parte de la evaluación, más aparte el cuestionario que va a estar subido en esa pestaña que dice primera evaluación. ¿Qué debe contener el mapa? Pues los temas que hemos visto hasta hoy. En este caso, ¿qué temas hemos visto? Bueno, me voy a ir a mis cursos. Me voy a ir a mis cursos y aquí en pedagogía, en la semana 1 y en la semana 1, pues tenemos como la historia de la pedagogía. Entonces vamos a incluir parte de esa historia de la pedagogía. Muy chiquito, porque a lo mejor si pones toda la historia de la pedagogía, te podría salir un mapa solo de ese tema, ¿no? Pero como ir eslabonando la historia de la pedagogía, con los ámbitos en los que tiene que ver la pedagogía. ¿Se acuerdan que vimos que puede ser pedagogía aplicada a la docencia, al área administrativa, al área empresarial, al área de capacitación, al área, por ejemplo, de editoriales, incluso para programas educativos? ¿Ok? Entonces esos serían los ámbitos de la pedagogía. En la semana 3 vimos como la evolución del rol de los maestros y en la semana 4 vimos las comunidades educativas y las comunidades escolares. Y bueno, yo les subí un tema aquí que me gustó mucho el material que encontré. No lo hice yo, pero me gustó mucho porque nos habla como del docente del siglo XXI. Entonces hoy vamos a terminar de ver esta parte de las comunidades educativas, pero me interesa que si terminamos, vamos a ver el rol del docente del siglo XXI. Y hasta ahí, hasta donde veamos hoy, llegaría su mapita mental, ¿va? Más aparte del cuestionario. Y bueno, aquí donde dice libros, les he estado subiendo libros. Estos descárguenlos, porque en algún momento les van a servir. Por ejemplo, esta es Pedagogía y Construcción de Ámbitos de la... Descárguenlos. Este otro libro que les subí es de Frida Díaz Barriga. También descárguenlos, porque si la materia se las deshabilita, a lo mejor ya no los van a poder ver y les van a servir para alguna otra materia, o para esta, o para hacer su proyecto de tesis o de investigación, ¿va? Entonces, bueno, vamos a empezar. Buenos días, Fanny. ¿Sí me escuchas bien? Ok, Fanny, muchas gracias. Pues le comentaba a Mitch que ya les habilité esta pestañita, esto que ustedes están viendo aquí, ay, les puse stop to share, déjame ponerle otra vez. Esto que están viendo aquí, como es lo que nosotros tenemos en la plataforma de la materia de pedagogía. Entonces, aquí ya hay una pestañita que dice primera evaluación, que es pues esta pestañita que se ve acá, ¿va? Entonces, ahí se van a meter y les estoy habilitando la parte de, pues de un mapa. Aquí está la pestañita, entonces les estoy habilitando como una actividad
el poder subir un mapa. Entonces, si ustedes se meten, aquí, bueno, ahorita lo estábamos añadiendo, pero les va a aparecer un mapa mental. Ya le expliqué a Mitch que debe contener los temas hasta el que vimos hoy, y aparte les va a aparecer un cuestionario. Y también le comentaba a Mitch que obviamente la evaluación no se basa únicamente en lo que ustedes contesten bien o no en el cuestionario, que de hecho es un cuestionario, sino más bien en el mapa mental, en lo que hemos hecho aquí en el salón, y el cuestionario a mí me sirve como de retroalimentación, nada más para ver, pues, qué tanto tenemos afianzados los temas, y pues también para que en la plataforma ustedes como que avalen las actividades que hacen. Y bueno, ¿tienes alguna duda, Fanny, con respecto a eso? Porque la semana de evaluación es del 5 al 9 de junio. O sea que es la otra semana. Eso quiere decir que del 5 al 9 de junio ustedes tienen toda esa semana para contestar ese cuestionario y subir ese mapa. ¿Va? ¿Tienen alguna duda, Mitch? Ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar con la sesión de hoy. ¿Recuerdan que estábamos viendo en la clase pasada, chicas? Ajá, estábamos hablando de las comunidades educativas y las comunidades escolares, y yo me acuerdo que estábamos viendo un video que a mí me fascinó y me encantó y me gustó mucho. Y bueno, lo que vamos a hacer es terminar de ver eso de las comunidades educativas, que era esto, y vamos a ver también el video, porque en el video también lo compartí en otra materia que se llama calidad educativa, porque para cumplir con algunos aspectos o parámetros de calidad educativa, hay muchas cosas que se ven reflejadas en ese video, ¿no? Como la calidad educativa de acuerdo a la perspectiva de los alumnos, al cumplimiento de metas, al cumplimiento de objetivos, a la infraestructura de una escuela, que yo les decía, en el tema de infraestructura escolar, si nosotros midiéramos la calidad educativa, pues muchas escuelas de las zonas rurales pues, tendrían tache, ¿no? Pero lo que me gusta de ese video es que es una zona rural y que cumple como con muchas características de la nueva perspectiva docente, en el caso de nuestra materia, del nuevo rol del docente, del rol del alumno, de cómo las comunidades educativas deben ser solidarias, deben ser empáticas, deben estar abiertas al cambio. Entonces, bueno, eso es como parte de lo que me gusta. Y yo me acuerdo que nos quedamos... Ahí suena muy fuerte mi teléfono. Espérenme, porque nos interrumpe. Ya. Yo me acuerdo que nos quedamos viendo ese video y comparándolo con esto que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, de los principios y los fines de las comunidades educativas, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, ofrecer a los alumnos la educación que corresponda a su respectivo nivel. Eso también nos vamos a dar cuenta de que a veces en los salones, en nuestro país en general, existe mucho rezago escolar. Pues eso es algo que vamos a ver siempre, el rezago escolar. ¿Hay zonas donde es más marcado? Pues sí. ¿En qué zonas creen que sea más marcado, chicas? En lugares que no cuentan con los suficientes recursos para más escuelas, clases, familias. En las comunidades rurales, ¿no? También. Ok, gracias, Mitch. ¿Dónde más crees, Fanny? Perdón que te interrumpí, Mitch. Vamos a poner así. No, pero tengo una estrellita aquí. ¿Dónde más, Mitch, crees que haya como el tema de rezago educativo? Digo, Fanny, digo, Mitch está aquí. Fanny, ¿dónde crees que haya también el tema de rezago educativo y que no se cumpla como con estos principios y fines de las comunidades educativas? Porque aparte es como ilógico, ¿no? Como, pues incongruente, que nos hablan de calidad educativa, pero que muchas de las cosas que debemos tener para cumplir con estos parámetros de calidad educativa, para apegarnos a estos principios y fines de las comunidades educativas,
pues ni siquiera nos lo proporciona el mismo sistema, ¿no? Y eso es como un poco ilógico. Entonces, pues sí, es como, pues en pueblos, ¿ok? Dice Fanny que en pueblos. Es como incongruente y sin embargo en el video que nosotras veíamos nos dábamos cuenta de cómo con lo que tienen no es necesario que tengan una infraestructura enorme y una infraestructura impresionante para que se den el verdadero proceso, ¿no? Y que el proceso más importante de enseñanza-aprendizaje, que el proceso creativo más importante sucede aquí adentro. Esa es la verdadera creatividad. Lo que pasa aquí adentro de tu alumno cuando tú estás generando en él que sus engranes se muevan, que su CPU procese el programa. O sea, por eso hay una teoría de aprendizaje que nos compara con una computadora, con un procesador, porque la información te llega de afuera, de un medio externo, que puede ser una USB, y tú la conectas en tu puerto USB, esa información trae un archivo, la computadora abre el archivo y ahora sí yo lo puedo proyectar. Entonces, eso que sucede dentro del aula, ese proceso aquí adentro, aquí en nuestra cabecita y aquí, ese es el verdadero proceso creativo, ese es el verdadero aprendizaje significativo. Cuando aparte tu alumno se da cuenta que dice, ay, soy fregón, soy bueno, y siente bonito porque aprende y le gusta. Entonces, pero es incongruente que muchas de las condiciones que se necesitan para que eso suceda pues no están dadas por el mismo sistema, ¿no? Entonces, esto es parte de los principios y los fines, ofrecer a los alumnos la educación que corresponda a su nivel. Sí, pero en nuestro país hay mucho rezago educativo y el tema de la pandemia nos va a mostrar el verdadero panorama del rezago educativo. ¿Por qué creen? Porque pues yo lo mismo sí se vio muy marcado porque hay familias que no contaban con, no sé, teléfonos o computadoras. En mi caso sí se me complicó al principio porque mi papá es una persona muy anticuada, Conservadora. conservadora y jamás había puesto internet en la casa. Y tuvo que poner... Ajá. Y o sea, al principio sí se me complicaba porque cuando empezó la pandemia, pues yo me iba a un parque para poder tomar las clases, porque ven que hay reglas. Ajá, y ya así estuve hasta que pasé el segundo porque me agarré primero la pandemia, y ya cuando entré segundo ya me dio internet mi papá, pero por eso sí se me vio complicado. Claro. Y yo le dije, ves, es que el internet sí es necesario. ¿Ves? Ajá. Y eso es parte de lo que vamos a ver en el siguiente tema. Pero, ok, ofrecer a los alumnos la educación que corresponda a su respectivo nivel. En cuanto a infraestructura, eso no existe y que el gobierno no nos lo va a proveer. Entonces, nosotros a lo mejor, tú lo viste y viste lo difícil que es. Entonces, ahora imagínate, tú tuviste como la suerte, la bondad de que en algún momento a tu papá le cayera el 20 y dijera, voy a poner el internet, ¿no? Pero hay quien no tiene esa concepción tampoco, que dice el internet no sirve para nada, y que también como docentes muchas veces lo hemos satanizado y lo hemos criticado, como que es una pérdida de tiempo, los chicos nada más están metidos ahí, entonces ahora úsalo como una herramienta para que a ti te sirva. Pero tuviste la bondad de que en tu entorno alguien dijo, bueno, ok, pero hay quien no tiene esa concepción, no tiene tampoco la economía, tampoco la situación geográfica lo favorece, entonces pues es una contradicción. Aparte, el tema del rezago educativo tiene que ver con todo esto que estamos diciendo, con el estereotipo social también, con la situación geográfica, con la situación cultural, con la misma situación que sucede dentro de los salones, esa concepción que tenemos o que tienen algunos maestros, incluso en el video hay una parte donde un maestro dice, el que está sentado en los costales, hay una parte del video donde dice, yo llevo 20 años de servicio, 15 años de servicio, fui un maestro de esquina, un maestro que perdió el tiempo, un maestro que atemorizó a sus alumnos, un maestro que estaba enfocado en la disciplina, y el cambio llegó a mí a los 5 años, antes de ese documental. Entonces,
de verdad, muchos maestros son así, ¿no? No seamos maestros de esquina, y los maestros de esquina son esos a los que les preocupa más. Sí, es cierto que debemos normarlos, que debemos, porque los vamos a hacer funcionales y competitivos para una vida tal cual es. Y en la vida tal cual es, pues en algunos trabajos es importante que lleves un uniforme, que lleves pues un código de vestimenta. Es como si yo viniera a trabajar en pijama, dirían, ay, la maestra está loca, ¿no? Y a lo mejor para mí eso no importa, sino lo que hay aquí adentro que te puede compartir, pero es necesario también ser ese medio regulador que les va a formar también eso, pero no solo enfocarnos en la disciplina, en que lleve la tarea, en que hay un algo que está pasando en él por lo que a lo mejor nunca lleva la tarea. Y todos tenemos historias así. Yo me acuerdo cuando era pequeña, iba en tercero de primaria, iba en la escuela de monjitas que ya les he platicado, y por la separación de mis papás, me tienen que cambiar de una escuela privada a una escuela de gobierno, de una escuela de monjas a una escuela pública. Tienes como niño que dejar de ver a tu papá y no entiendes. Tienes que a lo mejor, si tu papá era el que poseía el vehículo, el coche, pues ahora a tu mamá le toca viajar en autobús. Mi mamá trabajó en una escuela rural, y entonces mi mamá se iba, nos dejaba a las 7 de la mañana en la escuela, o sea, llegábamos antes de las 7 a la escuela, no había nadie. Entonces, más allá de el por qué yo no hacía la tarea, era porque ni siquiera me acordaba. O sea, para mí el tema emocional como niña en ese momento era como muy duro. Perdí la mochila en la primaria, no, o sea, literal, dejé la mochila completa 10 veces, pero entonces algo pasaba en mí, y que aparte lo que les dije, a mí hasta que fui adulto, hasta que estudié la maestría, alguien me dijo, oye, ¿ya te diste cuenta que tienes dislexia, que tienes disgrafia, que tienes atención dispersa? Y yo, ¿no? Que era la coordinadora de la maestría. Y entonces se dieron cuenta hasta que yo fui adulto. Y todo lo que impactó en mi historia cuando fui niña, cuando a lo mejor lo emocional no estaba tan bien, y eso no lo miran en cuenta. Entonces, ser esa clase de docente que ve muchas posibles historias y perspectivas en su alumno. Y eso es como el punto que viene abajo, desarrollar el afecto y comprensión para lograr la autoformación y control personal. Pero cuando yo fui a la primaria eso no sucedía. Incluso hay maestros que tratan horrible a sus alumnos. O sea, a mí me tocaba ver cómo hay quien le decía a su alumno, eres un cochino, o ay, eres una piojosa. O sea, a lo mejor para ti como adulto, ay, le dijo cochino, pero para un niño o para una niña que le digas, ay, eres una piojosa, o sea, es algo feo, ¿no? Y que aparte, cuando se supone que tu lugar seguro es tu casa, y en tu casa tampoco sucede, el segundo lugar seguro de un niño, ¿cuál debería ser? El primero es su casa, pues la escuela, y que entonces en tu casa a lo mejor el tema papá, mamá, no esté tan bonito, y que llegues a tu escuela y que te topes con literal así, como con otra pared con la que te estrellas. Entonces te empiezas a dar cuenta de lo importante que es lo que nosotros hacemos como maestros, cómo a veces no respetamos ni los derechos ni las libertades de los niños, y eso pasa muy seguido, ¿no? Que es el siguiente punto. Respetar derechos y libertades de todos los miembros de la comunidad educativa. Y a veces no respetamos los derechos de los niños porque son niños. No me acuerdo si fue aquí en el grupo en el que comentaban o fue en el de... Fue en el sabatino, ya me acordé, donde hablábamos de ética, la materia que doy didáctica y doy ética. Entonces hablábamos de ética en la educación y hablábamos de un punto muy parecido a ¿no? Cómo respetar los derechos y las libertades de los miembros de la comunidad educativa. Y había un niño que de grande quería ser militar, y entonces la psicóloga le dijo, olvídate de esa idea, porque tienes la columna chueca, los dientes chuecos, y entonces dices, oye, ¿cómo le dices eso a un niño de 10 años? Y le dijo muchas otras cosas más, pero de lo que me acuerdo es de eso. Entonces le dijo, olvídate de esa idea. Y obviamente el tono en el que yo lo digo, pues a lo mejor no se oye tan gacho, pero las palabras que le dijo a un niño que quiere ser militar y que alguien te diga, olvídate de esa idea,
déjalo que él llegue a ese puente y que como adulto responsable de sí mismo, cuando llegue a ese puente y le digan un sí, lo cruce, y cuando llegue a ese puente y le digan un no, vea qué hacer. Pero solo hasta que él haya recorrido todo ese camino y llegue a ese puente. Antes, ¿tú quién eres como para decirle que sí o que no? O sea, yo sé que hay veces en que los niños tienen sueños y hay veces en que sí pueden ser y hay veces en que no pueden ser. Pero el no ya lo tenemos. Dile a tu alumno que vaya por el sí. Y hay de esos muchos ejemplos. También leía el ejemplo de un maestro rural que tenía una alumna de la que todos se burlaban y a la que todos le hacían bullying. Y en alguna clase, cuando él pregunta qué quieren ser, y que siempre la niña vivía una situación muy carente, económica, de mucho descuido, porque puedes tener carencia económica, pero que tus papás estén al pendiente de ti. Y la niña vivía una carencia como de descuido afectivo, de descuido emocional, de descuido nutricio, o sea, su estado de nutrición. Y entonces ella quería ser doctora y pues nunca iba como arregladita y nunca iba, por ejemplo, con el desayuno, y era la niña que siempre contagiaba piojos en el salón. Y entonces este maestro narra cómo para él era doloroso ver que los niños fueran crueles. Pero entonces, ¿quiénes somos los adultos que debemos hacer conscientes a un niño de que ser cruel? Los niños dicen a veces que son crueles por naturaleza, y no es que sean crueles, es que ese estado de moral que vamos nosotros formando va evolucionando. Conforme tú creces, también va evolucionando tu conciencia moral. Todos tenemos conciencia moral. Los niños la van formando. Entonces es importante que nosotros como docentes formemos esa conciencia moral desde nuestro buen lugar y con lo que nos toca. Y el maestro en esta historia narra cómo a esta niña, por todas las características que tenía, por circunstancias de abandono, pues todos se burlaban de ella y era una persona vulnerable en su entorno. Y entonces cuando le preguntan qué quiere ser ella dice que doctora, y pues todos los niños se burlan de ella. Y él narra que muchos años después regresa nuevamente a esa comunidad, ya no con el puesto de docente, sino con otro puesto, y que cuando llega a la comunidad que tenías que transbordar, que se baja del autobús, y estaba cerquita del centro de salud, y que lo ve una chica doctora, y que lo reconoce y le pregunta si él era el maestro fulano de tal, y él le dice, sí, ¿tú quién eres? Y se llamaba Lupita, y le dice, soy Lupita. Y que entonces él sintió muy bonito, porque esa niña con todas las circunstancias adversas fue doctora, y que ella le dijo, ay, cuando quiera vuelva, me puede encontrar aquí, y que cuando volvió, mucho tiempo después, no la encontró y pensó que, pues, que le habían mentido, y que cuando preguntó le dijeron, no, es que la doctora Lupita ya se fue porque hizo su examen para el ENAR, que es el examen para la especialidad de los médicos, lo pasó, y entonces ya no va a estar aquí. Entonces vemos como esas dos posturas diferentes, donde el contexto que nosotros vivimos en una comunidad educativa, que es el tema que estamos viendo, pues va a tener muchas contradicciones, muchas incongruencias, muchas carencias, muchos temas que resolver. Pero si a eso le sumas que lo que te toca hacer a ti como docente, como adulto, que contiene, como persona que guía, le dices, ay, olvídate de eso, tienes la columna chueca y los dientes chuecos, dices, oye, qué feo. Hay el otro contexto donde a lo mejor el maestro se volvió el protector de la niña, él no les hagas caso, tú puedes, el tratar de hacer la intervención, que los haga pensar. Acuérdense que ellos siempre deben llegar a sus propias respuestas, ¿no? Y eso creo que nos falta. También es importante que ubiquemos esto que mencioné hace rato. Esa conciencia moral, incluso van a ver que hay teorías de Piaget, de Vygotsky, de Kohlberg, que nos habla de cómo nace la conciencia moral en una persona y cómo se va formando en las etapas de desarrollo. Muchos coinciden en que es hasta de los 6 a los 12 años, donde la tienes que fortalecer y donde empieza a haber ese cambio, donde empieza a ver ya en ti esos preceptos personales, donde tú puedes
ya evaluar y dar juicios, ¿ok? Pero la conciencia moral en un niño se va desarrollando también con sus etapas de desarrollo. Entonces, bueno, en cuanto al alumno, las comunidades educativas, antes, pues no había interacción con el maestro. El alumno se limitaba solo a obedecer, a llenarse de contenidos, a aprenderse de memoria las cosas. El maestro era el protagonista, el alumno no. Y en realidad hoy el protagonista del proceso educativo es el alumno. ¿Qué es lo que vemos abajo? Ahora el alumno es el protagonista de su propio proceso, de su proceso de aprendizaje, interactúa con los demás. Hoy podemos ver que el aprendizaje social es fundamental. Vygotsky es quien nos habla del aprendizaje social. El aprendizaje social es fundamental en la vida de cualquier ser humano a la edad que tengas. Cuando tú entras a una empresa a trabajar, ¿con quién te ponen? ¿Quién te capacita? Digamos que alguien que que estaba ahí. Y entonces eso es aprendizaje social. ¿Ok? Si bien hay cursos de capacitación, cursos de inducción, también te ponen con alguien que ya estaba ahí, que ya sabe. El aprendizaje social es fundamental en cualquier etapa de nuestra vida. Ahora el alumno debe hacerse responsable de su propio aprendizaje. Ahora se ve que el juego es importantísimo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Antes se veía el juego como un vicio, se veía el juego como algo ocioso, como algo que era una pérdida de tiempo. Hoy sabemos que el juego es parte importante de ese proceso y nosotros, los adultos responsables, debemos crear entornos apropiados para que en la comunidad educativa se dé el proceso, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, Fanny? ¿Algo que quieras comentar? Salón 7, ¿no? Ese es este. Soy muy mala contando chistes. ¿Algo que quieras comentar, Fanny? Ya sabes que si quieres comentar algo, solo me interrumpes y no pasa nada, o lo pones en el chat y ya yo lo comento, ¿va? Solo estamos en Salón 7, Fanny, tú y yo. Ok, bueno, la relación del docente con el alumno, hoy vemos que ya ha cambiado, que es esa relación en la que ya debe haber confianza, ya debe haber comprensión, ya debe haber comunicación. Desgraciadamente hoy, y no solo en escuelas públicas, a mí me ha tocado muchos de mis alumnos que trabajan en escuelas privadas, donde no existe esa comunicación entre maestros y alumnos. O sea, me tocó el caso, tengo un alumno que es de verdad una persona con mucha vocación, es maestro de fútbol en una escuela particular por Zabaleta. Él es uruguayo y fue jugador de fútbol profesional en su país. Y pues por azares del destino llegó a México, llegó a Puebla, se casó, tiene 3 hijos y trabaja de maestro en una escuela particular, pero él estudió la licenciatura en pedagogía y la maestría en docencia y aprendizaje. Y entonces dice que a veces él se enoja porque él solo es el maestro de fútbol y que literal es una materia como de esparcimiento para los niños que se quedan mucho más tiempo en la escuela. Es una escuela particular de nivel socioeconómico medio alto, y dice que todos los niños invariablemente de muchos grados escolares llegan con él. Y entonces me decía, una vez a uno de mis alumnos llego yo al gimnasio y veo que está mi alumno todo cabizbajo, sentado en una banquita, y le digo, ¿qué haces aquí? Y le dice, es que me sacaron de clases. Y la diferencia entre lo que hizo un maestro y otro fue solo preguntar. Y entonces mi alumno, pues se llama Daniel, le empezó a preguntar, ok, ¿te sientes bien? Y le dijo, sí. Y le dijo, ¿por qué te sacaron de clases? Y le dijo, porque me estaba durmiendo. Le dijo, ok, ¿qué materia es? Y ya le dijo que era matemáticas. Y le dijo, ¿qué te dijo tu profe? Solo dijo que si me estaba durmiendo, saliera del salón. ¿Por qué te estás durmiendo? Y él le contesta y empieza pues a llorar y a berrear y le dice, porque fui al velorio de mi abuelita y no dormí. Y entonces dice que lo único que él hizo fue decirle que necesitaba, y le dijo que no sabía,
y ya le dijo, ¿quieres platicar? Y le dijo que no sabía, le dijo, ¿quieres dormir? Y le dijo que ya no quería dormir y empezó a platicar con él. La diferencia entre un maestro y otro solo fue preguntar. ¿Ustedes creen que estuvo bien? ¿Estuvo padre? ¿Estuvo asertivo? ¿Fue armonioso? ¿Que solo lo sacara del salón? Y entonces la diferencia, ¿cuál fue? Que el otro sí se interesaba en qué le estaba pasando. Y entonces cuando el niño se pone a llorar, pues él lo calma y le dice, lo siento mucho. ¿Qué le dices a alguien ante la muerte, no? Es algo que siempre pasa, no vas a poder evitar que la gente muera, pero es importante que sepas que cuando la gente muere, hay otras personas aquí que estamos para ti. Y eso fue bonito, ¿no? Y entonces, por eso decía que le enojaba ver cómo sucedían las cosas dentro de la escuela. Y era una escuela privada de nivel socioeconómico medio alto, en una zona. Y nos damos cuenta que sucede y que tiene muchas de las mismas paredes, de las barreras que impiden que se dé la educación con calidad. Y solo fue necesario preguntar, ¿ok? Aquí dentro de las conclusiones, para cerrar el tema de la comunidad educativa, nos dice que es un elemento fundamental para la educación, porque el alumno recibe una educación integral y de calidad, pero la educación integral, acuérdense que habla de integrar todo lo que son nuestros alumnos, integrar todo lo que son a nivel grupal, pero con sus propias características a nivel personal. Entonces, integrar lo que es Fanny, lo que es Abigail, lo que es Mitch, lo que es, bueno, también tenemos una compañerita nueva, ahí, ¿cómo se llama? Ahorita lo recuerdo, ¿va? Pero todo lo que nosotros somos, lo debemos integrar en esa búsqueda y en esa implementación de la calidad educativa, de lo que son nuestros alumnos y de lo que requieren nuestros alumnos para que nosotros seamos afectivos efectivos, ¿ok? Acuérdense de esas dos palabras siempre. Debemos ser afectivos efectivos en lo que nosotros hacemos. Si ustedes quieren tener hijos en algún momento, también deben pensar que deben ser igual afectivos, efectivos, y no solo quedarnos con una parte, donde a lo mejor podemos ver aquí que el profesor que sacó al alumno, a lo mejor es un profesor, pues yo creo que ni afectivo ni efectivo, ¿no? Porque hay una parte que no está como cubriendo en las necesidades de sus alumnos, y es la parte afectiva, ¿ok? Entonces, integrar lo que cada una de ellas es, mira, si es Naidelin, integrar lo que cada una de las personas es, pues es un tema un poco complicado, es un tema un poco ambiguo, son temas a lo mejor un poco pues que tienen muchas contradicciones. Ver a tu alumno de manera integral, ver a esa personita como yo les digo que son un universo aparte formando un multiverso. O sea, tú eres un universo, Abigail es otro universo, Nay es otro universo, Fanny es otro universo, Aline es otro universo, y ahora júntalos a todos. O sea, a lo mejor es fácil cuando somos 5, ahora imagínate cuando son 60, pero aún así, tratar de hacer siempre lo que te toca hacer desde tu buen lugar y hacerlo bien bonito y con cariño, ¿no? Entonces, esta comunidad educativa, que debe ser un evento fundamental para la educación, que las instituciones deben hacer todo lo posible para integrar a todos los miembros de la comunidad educativa, para realizar sus funciones de manera apropiada, y que la relación entre alumno y maestro sea siempre en favor de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Hasta aquí, chicas, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran decir?
Ok, vamos a ver otro pedacito del video que estábamos viendo. Acuérdense que lo vamos a ir pausando para que vayamos haciendo una relación de lo que nosotros vimos en la asignatura y cómo se relaciona con este video. No lo vamos a ir viendo todo completo, dura 22 minutos y es mucho, pero podemos ir viendo como pedacitos para hacer esta comparación de cómo es una comunidad educativa. Yo recuerdo que vimos hasta acá. ¿Ustedes recuerdan, chicas? Todavía esto sí lo vimos. Okay. Vamos a poner aquí, vamos a empezar el video y vamos a seguir viendo y a seguir comentando, ¿va? Y lo vamos a ir pausando. Sabemos claramente que es la motivación, ¿verdad?, lo que mueve al alumno. Y la motivación siempre está en función de sus intereses, sus necesidades. Entonces habría que ver cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, enfocarnos por ese lado y encaminarlo a que entre a trabajar. Pero solamente con eso de la relación tutora se va dando uno cuenta en sí si el alumno ese día no almorzó, si ese día su papá y su mamá se pelearon y él no puede concentrarse. Todo grupo incorpora personas con diferentes necesidades, intereses, contextos, experiencias sociales, familiares. Nada cuesta ser comodín y ponerme yo con el alumno, ¿sí? Pues que va adelantado, ese no me va a dar trabajo. No, mi responsabilidad cae ahora con esos alumnos. Eso es. Y se siente aquí dentro bonito cuando ve los avances del muchachito. Hacer la comparación de sus limitaciones y el cambio de juicios y actitudes es una cosa que no tiene precio, que solamente se siente aquí dentro. Ahora ya es el diálogo constante, permanente con los alumnos, es el trabajo directo de la tutoría. Que en esta comprensión mutua, lo más duro, digamos, del aprendizaje, que es tal cual el conocimiento académico, ¿no?, las fracciones, el teorema de Pitágoras, se mezcla con lo más subjetivo y sensible, que es la emoción que provoca aprender o la angustia que provoca no comprender algo, o digamos, la alegría que produce la libertad de expresar lo que uno siente, ¿no? En este diálogo se pueden conjuntar estas dos cosas. En otra forma de relación educativa no es posible conjuntarlas, ¿no? Ok, le voy a poner pausita aquí. Me parece que eso ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Lo voy a adelantar poquito, pero hasta aquí, ¿cómo se relaciona esto con las comunidades educativas, con lo que hemos estado viendo en la clase pasada y en esta clase? O sea, por ejemplo, nos hablan aquí de la relación de confianza entre el alumno y el maestro. Y hay una parte donde el maestro que está sentadito en los costales nos dice, con tutoría tú te puedes dar cuenta si el muchachillo almorzó, si sus papás se pelearon, o si le está pasando algo. ¿Cómo se relaciona esto con el tema que vimos de comunidades educativas? Pues en general, o sea, ¿se acuerdan que vimos las características, que vimos las limitaciones, que vimos... A ver, vamos a ir, para que lo ubiquemos, dejé abierta la presentación, ¿ok? ¿Cómo se relaciona esto que nosotros vemos en el video? Hay una parte, esta, la de principios y fines.
Ofrecer a los alumnos una educación que corresponda a su dicho nivel. Dicha educación tiene que ser integral, de calidad y evolutiva. O sea, con todo lo que vemos en el video, y vemos que a lo mejor la escuela es una escuela rural, como lo hemos dicho, que el techo es de lámina. ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, el siguiente punto, ¿no? Desarrollar el afecto y la comprensión para lograr la autoformación y control personal. Pues en lo que mencionaba el maestro, que a veces es necesario preguntar cómo están, porque, por ejemplo, si los padres del niño se pelearon en su casa, pues eso al niño no le permite concentrarse como tal en la escuela, porque nada más están pensando eso. Entonces ahí yo digo que entraría ya el tema de la comprensión, porque sería como ponerte en el lugar de él, el saber por qué no se puede concentrar y quizás ayudarlo, quizás no hacer que se mire del problema, pero sí decirle que pues, las cosas pueden mejorar y pues, escucharlo más que nada, porque creo que las personas se entienden hablando y escuchando, y cuando alguien te escucha, pues es bueno y no sé, como que tiene un cierto punto de importancia. Ajá, te hace sentir importante, ¿no? Y que lo que tú sientes también es importante. A veces minimizamos las emociones de las personas. O alguien minimiza nuestras propias emociones. Es como cuando alguien me decía, cuando alguien va a terapia y me dice, es que yo me acuerdo que en algún momento de mi vida yo tenía más confianza con mi tío que con mi papá, y llegué a ver a mi tío como mi papá, y a mi tío le contaba todo lo que me pasaba. Y hoy me doy cuenta que son tonterías, ¿no? Que si mi novio, que si me peleé con mi amiga, pero en ese momento para mí eran cosas importantísimas y yo se las contaba pues a alguien más, ¿no? Pero aquí el punto es como a veces minimizamos las emociones de alguien, y los adultos solemos minimizar o anular a nuestro alumno o al pequeño o al niño, ¿no? Yo les decía, cuando tú le dices a alguien, a ver, yo te lo hago, estás siendo violento, porque lo estás coartando, le estás diciendo, tú no puedes, o tú no tienes la capacidad, o no eres suficiente. O sea, hay que ser como muy cuidadosos con lo que hacemos y con lo que no hacemos. Y siempre tener en cuenta las palabras que les digo que hasta les van a chocar, ser afectivos, efectivos, tener ese punto de equilibrio, hacer lo que nos toca desde nuestro buen lugar y siempre pensar en cambiar nuestra conciencia, en humanizarnos más. Si cada uno de los seres humanos que habitamos este mundo hiciera lo que le toca hacer desde su buen lugar, nos evitaríamos muchos temas. Es decir, tengo mi buen lugar como hija, mi buen lugar como mamá, mi buen lugar como maestra, mi buen lugar como esposa o mi buen lugar como novia. Ok, desde ese buen lugar, ¿qué es lo que me toca hacer a mí de manera consciente? Bueno, pues desde mi buen lugar de alumna, ¿qué les toca hacer desde su buen lugar de alumnos? Tratar de ser bien. Ok. Prestar atención. Dar mi opinión. Y pues más que nada creo que retroalimentar el conocimiento previo que ya tengo para que pues adquieran. Ok. Desde nuestro buen lugar, desde tu buen lugar de hija, ¿qué te toca hacer desde tu buen lugar de hija? Bueno, eso ya creo que es variable porque depende a la familia que se toque. Por ejemplo, a mí me han dicho que para ser buena hija, pues no debo reprobar nada. Debo pues, debo ayudar a mi hermano porque soy la mayor. Debo cuidar a mi familia, porque como mi papá siempre sale fuera, pues yo me hago cargo de ellos, o sea, yo voy por ellos, yo voy a sacar el dinero, pero sola, o sea, siento que pues así. Ok. Entonces, siento que ese es tu buen lugar de hija, pero tú no puedes hacer cosas para tus hermanos de una mamá, no. porque como la circunstancia sea, tu buen lugar es de hermana mayor, no de mamá. Y entonces a veces nos cuesta trabajo eso, ¿sí o no? Sí, incluso pues los hermanos menores, bueno, yo soy la mayor,
Y mi hermano me ha dicho, yo te tengo más confianza a ti porque tú me sabes escuchar. Y luego me dices que tú eres como mi segunda mamá. Y yo, ah. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta cómo nosotros a veces nos ponemos, a lo mejor no tú, pero ubicarnos siempre en hacer lo que nos toca hacer desde nuestro buen lugar. ¿Por qué? Porque después vamos por la vida preguntándonos por qué nos suceden cosas, y entonces si los seres humanos nos hiciéramos más conscientes de hacer lo que nos toca desde nuestro buen lugar, entonces muchas cosas sucederían diferentes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, desde tu buen lugar, ya es que soy tu hermana mayor, y para mí es muy hermoso y muy bonito ser tu hermana mayor, y me gusta mucho ser tu hermana mayor. Pero hay veces en que sucede en las familias, también en las familias en algún entorno o contexto rural, ¿no? Dice, yo pienso que sí, porque yo tengo un hermano de 7 años y yo soy quien la atiende, pero creo que es ayudar a mi mamá. Eso es muy bonito. Y en una familia nos toca ayudar, pero siempre hacerlo desde nuestro buen lugar y decir, mi buen lugar es de hija. Y hay familias en las que se va el papá y le dicen al hijo, al varón, ahora tú eres el hombre de la casa. Dices, oye, no, le estás dando carga, él solo es un niño. Su buen lugar es ser un hijo. ¿Y cuál es mi rol o mi buen lugar como hermana, ¿no? Ya dijiste cuidar a tus hermanos, tu buen lugar como hija es ayudar a tus papás, mi buen lugar como maestra es preparar mis materiales, hacerme más consciente, tratar de dejar huella bonita en mis alumnos, ese es mi buen lugar como maestra, ¿no? Mi buen lugar como hija, no juzgar, no criticar a mis papás, y a veces eso nos cuesta. Ya cuando llegas a psicoterapia y te platican y dices, Y es cuando te tomas una terapia, entiende muchas cosas, porque yo antes me quejaba mucho de mi papá, pero pues fui con la psicóloga y me dijo, al final del día solo son personitas pequeñas aprendiendo a ser papás. Y comparando las historias, pues mi papá ha sido mejor que su papá, y creo que de eso se trata, ¿no? De mejor. y justo es el ejemplo al que quería llegar. Si todos los seres humanos que poblamos este planeta Tierra hiciéramos lo que nos toca desde nuestro buen lugar, y mi buen lugar como papá es ser afectivo, ser efectivo, hacerlo consciente, no golpearlo. Y entonces lo que te dijo tu psicóloga es cierto, ¿no? Cuando te das cuenta que tus papás hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron y que actúan desde sus heridas de la infancia, dices, ay, wow, gracias papá, gracias mamá, porque aún con todo lo que tú viviste, aún con la violencia, aún con los golpes, trataste de hacerlo diferente. Ahora eso pásenlo a ser maestro, ¿no? Wow, yo tuve un maestro horrible, o wow, ¿saben por qué elegimos la profesión que elegimos? ¿Por qué alguien elige ser médico? ¿Por qué alguien elige ser docente? ¿Por qué alguien elige ser ingeniero? ¿Por qué alguien elige reparar casas? ¿Saben que psicológicamente hay un porqué? Después haremos algo para ver por qué, porque esa es otra clase, pero psicológicamente hay un porqué a lo que elegimos ser, ¿no? Y a veces dices, no, pues es que, por ejemplo, hay alguien que acude a terapia y dice, no, pues es que yo quería ser ingeniero, pero pues no pude porque a los 17 años la mamá de mis hijos se embarazó y pues tuve que ponerme a trabajar, ¿no? Y te das cuenta cómo, a pesar de cómo haya sido la historia, tus papás tratan. Y si a mí me pegaron, yo jamás en la vida le he pegado o puesto una mano encima de mis hijos, ¿no? Entonces dices, no, ¿cuánto criticaba? Y hoy digo, gracias, ¿no? Entonces, hacer lo que a cada quien le toca desde su buen lugar es hacerlos más conscientes. Ahora eso pásalo a lo que vas a hacer tú todos los días con tus alumnos en un salón. Y si vas a trabajar con preescolares y con niños de primaria, comprende que estás en la etapa formativa más importante de su vida. En esa etapa donde se forma la herida del niño, la herida del abandono, de la injusticia, del rechazo, de la traición. Esas son las heridas que se forman en el niño. Tú como maestro de preescolar o de primaria vas a trabajar en esa etapa en la que esas heridas se marcan. ¿Qué vas a hacer como maestro? Pues ser afectivo, no ser un maestro de esquina, como dice el video. Entonces ya ahí vamos viendo cómo estos principios y fines de la comunidad educativa, que es desarrollar el afecto y la comprensión. Digo, si eres una persona con muchos temas que trabajar en ti, resuélvelos, porque hoy hay muchas formas de hacerlo para
darle al otro lo que tú quisieras que hubiera ocurrido para ti. Y a lo mejor en una sociedad muy estructurada, muy tradicionalista, muy, pues así vivieron, ¿no? Y de repente te das cuenta que la sociedad cambia y que lo que tú haces como maestro también debe cambiar. Hace ratito hablábamos del rezago educativo, ¿no? La pandemia nos va a dejar una huella de rezago educativo. Imagínense que nuestro país es uno de los países, no solo en Latinoamérica, sino uno de los países a nivel mundial con mayor grado de rezago educativo. Ahora imagínate que 2 años no hubo maestros en el proceso de esos 2 niños. Yo no me imagino cómo fue para los niños de preescolar que estuvieron en primero y segundo o en segundo y tercero en pandemia. Porque el rezago educativo ya es un tema. Ahora vívelo en tu casa a través de una computadora, cuando en preescolar es importante tocar, beber, brincar, saltar, marchar, cantar, hablar con otros niños, y lo vivieron en su casa. Pero entonces ahora yo como maestro me hago consciente y sé que el tema del rezago educativo en mi país es un tema que venimos cargando desde hace décadas. Ahora súmale 2 años sin acompañamiento escolar más que a través de una computadora. Para algunos sí fue efectivo, ¿no? Porque la educación a distancia está pensada a lo mejor para adultos, no para niños preescolares. A lo mejor me decía Mitch, ¿no? A mí el primer cuatrimestre se me complicó por las concepciones o las estructuras sociales que hay en mi familia. Pero, ¿qué tan amoroso es que tu papá diga, pues aunque yo sienta que no sirve para nada, mi hija lo necesita? Pero es curioso porque ahora dice, no, que el internet. Ok, porque ya lo vivió, ¿no? Ya cambió su entorno, ya se adaptó Porque al incluso entorno. antes de eso, pues todavía traía tu teléfono De cacahuate. porque decían, no, yo no quiero de eso. Y ahorita ya tiene uno de esos y dice, ¿qué es capaz de yo? Y es que antes, a mí me tocó muchos maestros que eran como la antítesis de la tecnología en la educación. Pero parte también de las comunidades educativas es que integremos eso al proceso de nuestros alumnos. O sea, ustedes ya nacieron en la era de la tecnología. Si yo me peleo con esa era, o sea, tú nunca estás preparado para lo que va a pasar. ¿Ustedes creen que hace 4 años nos imaginamos que iba a suceder una pandemia mundial que nos iba a obligar a utilizar sí o sí la tecnología educativa o las TICs? No lo pensamos. Entonces, los seres humanos somos adaptativos, y si no nos adaptamos, esa resistencia al cambio, pues nos va generando barreras, ¿no? Cuando tu papá se adaptó, descubrió que había otra cosa que él no había mirado. Y entonces así debemos ser nosotros. Y los niños se van adaptando y van evolucionando, ¿va? Bueno, vamos a seguir viendo el video. Ya lo adelanté porque eso ya lo habíamos visto, pero lo que yo quiero que hagamos es que vayamos comparando comunidad educativa con lo que se ve en este video. Y lo importante es ver que en esta comunidad educativa, con tantas carencias, sucede algo maravilloso. Y en comunidades educativas donde a lo mejor tienes acceso a internet, tienes la ciudad, tienes el medio de transporte, el medio geográfico, la infraestructura, y eso no pasa. Entonces, es decir, yo en mi salón, en mi entorno, en mi trinchera, en mi lugar chiquito, quiero generar un cambio grande para las personas con las que voy a trabajar, ¿no? No ser como la maestra que diga, ay, ya, me da miedo mi maestra. O sea, ¿les pasó que a alguna maestra les daba miedo? A mí me pasó que a mí me daba terror mi maestra de 4º año de primaria. Y que yo te platiqué hace ratito, ¿no? Yo venía como de un proceso emocional en el que me cambian de escuela, se va mi papá, ahora ya no vivo en mi casa, ahora ya no tengo coche, ahora ya viajo en autobús. Y súmale a todo eso que tu maestra te da terror. Pobres niños, ¿no? Vale, entonces, ahí va. Y los estudiantes, los maestros, al ver este aprendizaje, naturalmente buscan darlo a conocer. Y primero que nada lo dan a conocer a las familias. Y las familias se ponen orgullosas de ver que los chicos que antes eran pasivos en la escuela, ahora logran ser espontáneos, seguros, y con frecuencia ve uno a las madres, a los padres conmovidos al notar el cambio. La relación con los padres de familia es importantísima. Hemos unificado a la comunidad a base de trabajo.
la comunidad ha creído en nosotros. Nos ha costado todo esto horas de esfuerzo, horas de dedicación. Recuerden bien que nosotros le estamos echando aquí todo lo que podemos. Y benditas esas comunidades de aprendizaje que nos están enseñando todo esto, ¿sí? La unidad con las personas, los padres de familia nos apoyan. Muy ricos los platillos. Gracias porque no pasó desapercibido el Día del Maestro. Muchísimas gracias, señoras. Enamorada de un nuevo querer, porque con ellos se olvidan mis penas y nuevos amores he de conocer. La realidad de esto, a mí no me gustaba la docencia. Fui como cualquier otro profesorcillo de esquina que no le tomaba atención a esto. Sí, yo tengo 20 años de servicio, más o menos como unos 15 años perdidos dentro de la docencia, que yo no le hallaba el hilo, no le encontraba la forma de esto. Yo no le agarraba el amor a esto. Yo fui un maestro que siempre quise tener alumnos disciplinados y nunca los pude tener. Siempre, por atender lo que era la disciplina, descuidé lo más importante de ellos. Los atemoricé y les corté sus mínimos canales de comunicación que deberíamos de tener entre alumnos y maestros. Entonces, si yo no me preparo día con día, va a llegar el tiempo en que me llegue el desánimo. Mi forma de enseñar se pondrá en tela de juicio ante la sociedad y mis alumnos se harán más apáticos y posiblemente les provoque hasta la deserción escolar, abandonen la escuela. ¿Qué otros elementos se dieron cuenta que existen aquí de lo que vimos en las diapositivas, ¿no? Nos habla de cómo les costó trabajo que los papás entendieran esta parte de cómo estaban trabajando. ¿Recuerdan los componentes de las comunidades pedagógicas, de las comunidades educativas? Que están las escuelas, los padres de familia, el sistema, los alumnos, los maestros, son como los componentes de las comunidades educativas. Entonces, ¿cuánto trabajo les costó que los papás entendieran que lo que estaban haciendo era diferente, pero que iba a beneficiar a sus hijos? Y es en la sierra. ¿Ok? Es en Un poquito más, Sí, y todavía ahí hay papás que le dicen al maestro, pégale a mi hijo, si lo necesita le doy permiso. Y uno, no, o sea, no deje que alguien más le pegue a su hijo, ni deje que alguien más le pegue a su hijo, ¿no? Y después, lo que decíamos, ¿no? Lo que nosotros les enseñamos a los niños, ¿no? Que a veces le dices a tu hijo, no pegues, pero le das un manazo para que no pegue, ¿no? Y el niño es como, ay, no entiendo, o sea, pego, pero no pego. O cuando a mí me tocó una compañera en la prepa, ¿no? Que fumaba como chacuaco. Y dice, es que mi mamá ya me dijo que no fume, pero me lo dijo con el cigarro en la mano. Sí, acuérdense que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Sí, es como una amenaza porque no, mi papá no fuma, toma, me dices que tú no puedes porque, ¿no? Ajá. Y entonces te das cuenta de lo mismo, ¿no? ¿Qué entorno vivió tu papá? Que existen dos posibilidades en la psicología, o la repetición de patrones o la psicología inversa. Creo que fue la inversa, porque pues su papá falleció por eso, entonces él ya no quiso seguirlo. Y con mi mamá aplica la de, es que tú no puedes embarazar a esta edad porque yo te tuve hasta los 27 y fuiste mi primera hija y yo.
No, Ah, no, espérame, me faltan para los 27, o bueno, la verdad. Claro. Y al final, por ejemplo, yo terminé la licenciatura y cuando terminé la licenciatura, es que creo que la empecé muy chiquita, ¿no? Cuando terminé la licenciatura también es como parte del estereotipo social en el que tú vives, ¿no? Porque mi mamá siempre me decía, ay, es que el amor y tener tu casa y a tu esposo, y mi mamá soñaba con tener la casita como las novelas. Entonces yo crecí con eso, cuando yo estaba terminando la licenciatura, yo decía, ay, casarme, mis hijitos, y tuve a mi hija a los 21. Y entonces mi hija hoy tiene 23, ¿no? Y yo le digo, no, pues antes de casarte, si tú quieres, cásate cuando tú quieras, porque son tus acciones, tus consecuencias, pero cuando la estés haciendo, disfrútala un chorro, porque cuando vivas tus consecuencias solo las vas a vivir tú. Y entonces me dice, no, yo no quiero tener hijos. Para mí fue muy amoroso, yo deseaba tener hijos, ¿no? Pero ya cuando lo analizas y dices, ¿cómo fui a repetir patrones que vivían en mi casa cuando tuve yo sola que sacar a mis hijos? Porque la historia que me habían contado de niña del príncipe azul y la casita, y, pues en realidad no existe, ¿no? Y entonces les vas haciendo la conciencia de decirle, yo viví esto, tú puedes vivir lo que tú quieras, solo si lo vas a hacer, cuando lo estés haciendo, si está bien o está mal, tú lo sabes. Pero cuando lo estés haciendo, vívelo al máximo y disfrútalo al máximo, porque el único que va a vivir sus consecuencias eres tú. En el caso del alcoholismo, ¿no? Te encanta el alcohol, te encanta beber, dale, vívelo al máximo, pero disfrútalo en serio cuando lo utilices, porque cuando te toque vivir tus consecuencias, solo las vas a vivir tú. Y entonces dices, oye, espérame tantito, suena chido, pero ya cuando uno lo piensa no suena tan bonito. ¿Y cuál fue la consecuencia de tu abuelo? Murió por eso, ¿no? Entonces, dale, disfrútalo, ¿no? Y entonces cuando alguien va a terapia y me dice, ay, es que la verdad es que pues tengo una relación y otra y otra y otra, y yo soy feliz así, pues dale, o sea, sé feliz así. Y disfrútalo al máximo, porque cuando vivas tus consecuencias, bueno, pero no exacto, cuando vivas tus consecuencias solo las vas a vivir tú. Y cuando los empiezas a hablar, empiezas a hacerlos conscientes de su proceso y los empiezas a hacer conscientes de que en realidad cuando alguien busca una y otra y otra y otra y otra y otra pareja, si eres una mujer y estás buscando un hombre, otro, en realidad estás queriendo tomar a tu papá, y cuando toca esa emoción y dicen, no, mejor sí hago mi proceso, ¿no? Pero eso es hacer personas conscientes, y lo puedes hacer desde un salón. Y lo que vemos en este video es que a pesar de de todas las carencias que tienen, a lo mejor en el entorno en el que viven, donde tú ves ahí como en el pueblito, y está bien bonito, ¿no? Pero hay quien no le gusta esa vida, ¿no? Pero literal tienen muchas carencias económicas, geográficas, y que esté sucediendo algo diferente, que a lo mejor si no fuera así, a lo mejor alguna de estas niñas que está tutorando se dio cuenta de lo maravilloso que era, o del maravilloso proceso que para ella es enseñarle a otro. Y entonces no se quedó solo con la secundaria, sino dio un paso más adelante. O en su comunidad, no quedarse solo con la secundaria, sino a lo mejor ahora formarse e ir al bachillerato. Aunque te toque ir a un parque a captar la señal del internet, dices, no importa, pero lo hiciste consciente de su propio proceso. Por eso también es importante que cuando lo haces consciente de su propio proceso, le digas, pues dale, si te estás divirtiendo, dale al máximo. Cuando vivas las consecuencias, solo las vas a vivir tú. Nadie va a poder venir a ponerse por ti. Y entonces dices, ay, no, espérese, mejor no. Y eso es importante, que tú lo hagas desde que son niños, ¿no? Y que tú a un niño en tu salón le enseñes no solo lo académico, sino, acuérdense de la educación integral. Y el integral es que Aline es un universo, Mitch es un universo, Fanny es un universo, Nay es un universo, Abigail es un universo. Yo soy un universo, y ahora júntalos a todos en un salón y potencia a tus alumnos para que digan, wow, con lo que tomes tú, con lo que tomes tú, con lo que tome Fanny, con lo que tome Abigail, con lo que tome cada una. Porque cada una va a tomar partes diferentes en el proceso, pero con eso que tomes tú, vuélvete literal como la canción, vuélvete imparable. Y que si hoy estás estudiando la licenciatura y ya te diste cuenta de muchas cosas y te caen 20, porque ya somos todos adultos, ¿no? Aunque a veces yo veo a mi hija y digo, ay, no manches,
mi bebé tiene 23 años, ¿no? Y digo, no, pues mi bebé ya es un adulto, y si es adulto para unas cosas, pues es adulto para todo, ¿no? Y entonces dice, no, sí soy tu bebé. Y digo, pues entonces, aguántese. Y si no quiere ser mi bebé, entonces asúmalo. Y entonces ya dices, ay, sí, ¿no? Pero ¿cómo tú debes hacer que esa respuesta llegue de ellos, ¿no? Y cómo aquí en este proceso los están haciendo hacerse cargo, pues de ellos, de sus saberes y de sus aprendizajes, ¿va? Como este maestro decía, 15 años fui un maestro de esquina y me preocupé más porque llegaran temprano. Me preocupé más porque me trajeron la libreta completa. Mejor pregúntale por qué no te trajo la libreta completa. O mejor pregúntale si no tiene dinero para una libreta. O mejor no le bajes puntos porque no llegó la lámina que le pediste. Tú no sabes si a lo mejor una lámina es la diferencia entre comprarte un pan o no comprarte nada. Y a veces hay niños en los que una lámina, una bola de unicel, unas hojas blancas son la diferencia entre cenar y no cenar. ¿Y cuál creen que es la prioridad? Pues cenar. Y entonces tú como maestro solo calificas la disciplina porque no trajo la tarea. Y entonces el niño, aparte de tener el tema emocional, el tema económico, porque a veces las circunstancias te llevan a ver cosas y hacerte cargo, y a veces los niños son más conscientes que los adultos, y que tú como maestro le pongas, no, trajo la tarea, y toda la libreta se va con, no, trajo la tarea. A mí me tocó ver niños en comunidades rurales que su mochila era una bolsa de plástico, de esas del súper, y que forraban sus libretas con plástico, con las bolsas de plástico, ¿no? Y cuando mi mamá trabajaba en la escuela rural y yo veía sus libretas, yo le quitaba el forro a las mías y las forraba con plástico de bolsa, porque me gustaba cómo se veían, ¿no? Y pues a lo mejor yo lo hacía desde, ay, se ven bien, bien chidas, ¿no? Y ellos eran desde, no hay para plástico. Y entonces ser empáticos y entender, y obviamente todos en el mundo, todos los seres humanos vivimos circunstancias adversas. También hacer que tu alumno se haga responsable de su circunstancia adversa y salga de ahí. Decir, oye, sí, pero ¿te abandonaron? ¿Sabes a cuántos seres humanos en el mundo han abandonado? A muchos. Sal de ese hoyo. Hazte cargo de ti. Vive tu proceso y salte de ahí. Pero hay gente a la que le gusta estar en el centro de la tierra y con la pala hace el hoyo más grande y se va metiendo. También nosotros podemos hacer ese cambio sin que le digas que lo estás haciendo, solo con que él piense y le estén cayendo 20. Y eso es algo muy bonito, lo hacemos los maestros. Hacemos muchas cosas, de verdad somos toderos también, así como las mamás. También nosotros somos toderos, ¿va? Vale, vamos a poner el video antes de que se nos acabe. Cuando termines la secundaria, ¿qué vas a hacer? Irme a la prepa. Pues seguir a la preparatoria. Ahora estoy estudiando la preparatoria aquí en Viejos. ¿Entrar a la prepa? seguirle a la prepa. Sí. A ver si aguanta allí. Tu sueño más grande en la vida. Estudiar medicina. ¿Qué me gustaría estudiar como para maestra? Mis sueños son, ahorita terminando la preparatoria, voy a entrar a la licenciatura ingeniero químico. Como mi padrino es licenciado, nada, pues así sí me darán ganas de ser como él también. En el ejército. Mis papás a veces se ponen malos. Entonces se siente uno impotente al no saber pues qué es lo que siente, qué es la enfermedad que tiene. Para aportar a la tierra, o sea, nutrientes y cosas nuevas que sean un poquito menos costosos y que den lo mismo. Eso es lo que quiero hacer. No, se me hace chido, que así defiende a la gente y todo. Pues lo que me gustaría para ser soldado, pues proteger a la gente y, por ejemplo, acabar así con narcos y así cosas como las que se están viendo ahora. Ahorita voy a Viejos porque tengo un examen. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo un examen, tengo una práctica de química, voy a hacer una presentación en PowerPoint y vamos a hacer voy a aplicar un examen.
Pues yo les enseñaría así como estaba aprendiendo ahorita. Se me haría que aprenderían más que de otra manera. ¿Qué será más eficiente para acabar con todos estos problemas que hay ahorita? ¿Tener más soldados o más profes que escuchan? Pues así, profes que escuchen. O sea, por ejemplo, que no todo hay que llevarlo a la violencia, también hay que platicar, entrar en razón, ya si no, pues ni modo. Porque aprender es transformarse, aprender es ser otro de lo que era antes, es crecer. Y si en la escuela no se da oportunidad de este interés profundo que transforma a la persona, no hay aprendizaje. Y la prueba de que es posible lograr esto en las escuelas ordinarias es hablar con los maestros que te dicen ya en corto lo que ha significado esto para ellos. Es como pasar de un estado latente a un estado vivo. Si alguien tuviera dudas, es que lo trabajen, que lo vea, que lo pruebe. A nadie se le puede obligar tampoco, pero yo pienso que empezando a trabajarlo, le siguen. O sea, la educación es la base de todo. Y las comunidades es un programa buenísimo, que a mí en lo particular me ha ayudado muchísimo. Y pues, que le entren a esto, es muy bueno. Que a lo mejor muchas personas no les gusta porque es un poquito de trabajo, pero qué cosa no es trabajo. A las personas que nos miran, si son docentes, decirles que no le tengan miedo a lo desconocido, que se vale incursionar o nos demos la oportunidad de caminar por un mundo fantástico, sí, que son las comunidades de aprendizaje. Que hagamos a un lado la soberbia y que le entremos por el campo de la humildad. Que los únicos que van a salir ganando son nuestros alumnos. Yo sé que el mundo escolar es reducido. Sin embargo, si yo como maestro aprovecho este espacio, estaré transformando la relación humana a través de algo tan importante como el aprendizaje y generando un nuevo tipo de ciudadano. Si esto se puede dar en el entorno reducido de la escuela, ¿qué nos impide pensar que se puede dar también en el entorno social más amplio? Esto es lo que nos toca hacer en educación básica. Imagínense un país donde su población, como patrimonio, tiene las destrezas y la seguridad que le permiten aprender por cuenta propia. Pero además la seguridad personal de que puede hacerlo. Pues bueno, pues tenemos un país con ciudadanos activos, ¿no? Solidarios, responsables, demás, satisfechos, ¿no? Gracias a los papás que apoyan a sus hijos y a los que no quieren apoyarlos, pues que le echen ganas y los apoyen porque vean que el estudio es la mejor arma que tenemos para el futuro. Porque si con estudios a veces no hay uno ni en qué trabajar, así como estar así sin nada, pues menos. En especialidad a mi profesor, pues le agradezco mucho porque él me hizo cambiar mucho. Él me escuchaba, él me entendía. Quiero decirle gracias. Muchas gracias. Pues qué bueno que conozco esto de comunidades de aprendizaje. Esto para mí fue un aliento. Y ahora digo que yo esto no lo dejo hasta que Dios se acuerde de mí. Que se apoyan unos a otros, en donde el que es aprendiz puede pasar y debe pasar a ser tutor de otros, donde el conocimiento no está reducido a una persona, la fuente del conocimiento, sino que se reparte en todos.
todos van teniendo la capacidad de enseñar y aprender. Yo le voy a dictar el problema A la persona. Con cómo deben ser las comunidades educativas. Y cómo son. O sea, ¿cómo es la comunidad educativa? Ya vimos cuáles son los componentes, los papás, los alumnos, los profesores, la escuela, el sistema, la comunidad, en este caso nuestro país, ¿no? Lo que nos pide la secretaría, el gobierno, ¿no? ¿Cómo deben ser y cómo son? O sea, en el entorno en el que ustedes recuerdan, si habláramos de comunidades educativas y de calidad educativa, en toda su formación escolar, pueden ver que había estas características de comunicación, empatía, hacerlos responsables de su propio proceso. Aquí mencionan, ¿no? Si puedes hacer que en esa pequeña comunidad educativa cambie, ¿por qué no pensar que puede tener impacto en una comunidad más grande? Que a lo mejor estas niñas que si no hubieran tenido este cambio de chip, a lo mejor hubieran seguido en su comunidad, o a lo mejor no hubieran encontrado la utilidad en estudiar la prepa. O a lo mejor el mismo chavo que estudia en la telesecundaria y que dice, ah, quiero ser ingeniero. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, ¿saben desde dónde elegimos nuestra profesión? Psicológicamente tienen por qué, ¿no? A ella le dicen, ¿qué quiere ser? Y dice, quiero ser médico. El otro dice, quiero ser soldado. Y el otro dice, quiero ser ingeniero agrónomo. Y la otra dice que quiere ser maestra. ¿Se dan cuenta desde dónde eligen su profesión? Desde la infancia, ¿no? Y es cierto porque, por ejemplo, yo toda mi vida, mi mamá dice que sí, pero no. Cuando ya entré aquí al kinder y la primaria, yo hacía mis cosas sola, pero hubo una etapa en que me tocó una maestra que no hacía nada, entonces yo me acostumbré a no hacer nada y nos pasaba todos con 8, fue tercero y cuarto. Entonces, en las vacaciones de cuarto grado, mi papá me sienta a mi lado y me dice, a ver, hazme una suma, y yo, ¿y qué es una suma? A ver, una resta, ¿qué es una resta? No, ¿te sabes las tablas? Y yo, ¿tablas? Sí, están en la cocina. Entonces, él sí como que se sacó de onda porque ya en cuarto grado, ya para quinto, y no saberme nada de eso, pues en ese entonces a mi abuelo vivía. Y mi papá cuando me enseñaba, pues lloraba y mi abuelo era más flexible. Y sí, gracias a él aprendí a hacer todo lo básico, incluso aprendí a leer mejor, a tener más buena ortografía. Y cuando entré a quinto me tocó una buena maestra, muy buena. Me gustaba cómo enseñaba y desde ese momento yo dije, yo quiero ser maestra. Entonces ahí cambió. Claro, y en realidad elegimos nuestra profesión porque queremos sanarnos a nosotros mismos, lo nuestro. Porque cuando ella dice quiero ser doctora, mis papás siempre se enferman. Y cuando él dice quiero ser militar para que haya menos narcos, que viven en su comunidad, ¿no? Y si se dan cuenta, todas las respuestas fueron en positivo. El otro que dice quiero ser ingeniero, ser licenciado como mi padrino, quiero ser ingeniero para encontrar cosas nuevas para cuidar la tierra. Y entonces que haya ese impacto positivo, como dices, no importa que haya 100 y de esos 100 lo logres en uno. Ese uno lo va a lograr en otro y que tenga impacto a lo mejor en la vida de alguien. Que alguien haya salido de su comunidad y haya sido ingeniero agrónomo o haya sido abogado, que de verdad, y cuando le preguntan al chico, ¿no? ¿Qué crees que es mejor? ¿Que haya más soldados o más maestros? ¿Y qué contestó? Más maestros, y yo coincido con él. Y vamos a encontrar muchas incongruencias en el sistema, pero este es el fin de la pedagogía. Es un arte, ¿no? Cuando tú me dices, mi papá se desesperaba, pero mi abuelito me enseñaba mejor, porque es un arte. Y lo que van a hacer de verdad es una ciencia y es un arte, y enseñar es un arte, y transmitir es un arte, impactar en el otro es un arte. Ahora es bonito, ¿no? Porque igual en el arte, ahí está la canción de Paquita, la del barrio, y hay quien dice que es arte. Ok, y definitivamente para alguien lo es. Pero entonces, la educación te va a hacer entender que a lo mejor eso no es arte, o que sí es, o que es otro tipo de arte, o que es arte para algunos, pero que tú no quieres eso para ti. Y entonces, la educación de verdad cambia estructuras, por eso yo les digo, estudien lo que quieran, pero estudien y no se salgan y no lo dejen, y si por circunstancias adversas hagan una pausa y luego vuelvan a agarrar, pero la educación te cambia aquí estructuras mentales.
te potencia como ser humano, te humaniza. De nada sirve tener 8,000 títulos universitarios si no te humanizaste. Y por eso es importante ver cómo es importante esta comunidad de aprendizaje. Esa es una comunidad de aprendizaje, no solo llenarlos de contenidos, no solo saturarlos de cosas que al final luego se les van a olvidar. O sea, siempre pongo el ejemplo del teorema de Pitágoras porque pues a mí se me olvida, ¿no? Pero hay quien dice, ah, sí, es el del triángulo. Y, ok. ¿Cuándo vas a interés de cada quien? Pero los llaman las matemáticas. Y hay maestros que hacen que aman las matemáticas. Hay maestros que de verdad dicen, wow, profe, mis hijos tienen un maestro particular de matemáticas y les da clases por Zoom. Y lo adoran, porque en algún momento mi hijo vivió temas emocionales de pandemia, de volver a su papá, de volver a ver a su papá, de pasar de primaria a secundaria, de no entender las clases en línea, de regresar al modo híbrido y que a lo mejor sus compañeros no fueran tan... Y entonces tuvo un profe de matemáticas que le hizo sentir que él podía y que era fácil. Y ¿sabes qué bonito? Eso es muy bonito. Y entonces cambiar esa estructura mental aquí de una persona, que se haga consciente, que se haga reflexivo, que se haga preguntas, que diga, ay, sí es cierto, eso no lo había tomado en cuenta. Ah, sí es cierto, ese es mi espejito, ya lo vi, me llevo esto para mí. Ah, sí es cierto, eso me va a servir no solo en el salón, me va a servir en mi vida. Y eso dices, ay, qué bonito, es muy bonito lo que hacemos. Y las incongruencias son que el sistema a lo mejor no te va a dar la infraestructura, no te va a dar las condiciones, no te va a dar el material, pero te va a pedir el resultado. Y entonces la contradicción es que tú entregas el resultado numérico y a ti te vale, y que hay maestros que dicen, pues yo de todos modos recibo mi quincena, pero hay maestros que no son así. Hay maestros que de verdad aman ser maestros. Y a lo mejor, si ustedes se preguntan cuáles son las carencias de la educación en nuestro país, son infinitas. Ahora tú cambia eso solo en tu salón, solo en ese momento, solo en ese tiempo, solo con esos alumnos, solo en ese momento en el que estás. Pero cámbialo y hazlo bonito. Y haz que un niño diga, ay, yo quise ser maestra, pues maestra de quinto. O cuando yo les compartí, ¿no? De mi alumna Alma, que cuando pasaba por una circunstancia adversa donde se había muerto su papá, su maestra de tercero de primaria, que era cercano al festival del Día de las Madres, y Alma, por lo que estaba viviendo y por temas económicos, y tengo permiso para compartirlo, no iba a salir en el festival. Y entonces el día del festival, su maestra llegó con el vestuario. Y dice, y Alma eligió, cuando terminó la licenciatura en psicología, eligió una madrina. ¿Quién cree que es una madrina? Entonces, eso es bello, eso te llena el alma. Y dices, wow, yo quiero eso. Y después Alma estudió psicología y ella es su maestra, su madrina. Y después dijo, yo quiero ser maestra como mi maestra. Eso es lo que nosotros hacemos en las personas. Pero ese es el impacto positivo. Pero hay quien dice, yo voy a elegir una carrera que no tenga nada que ver con matemáticas. Ahora, imagínense todo lo que somos capaces de lograr en el otro. En un niño de preescolar, en un niño de primaria, en un niño de secundaria, en el bachillerato. Cuando das química y piensas que la química es horrible, pero te toca una maestra que te la hace súper bonita y que te dice que no importa que no te sepas la tabla periódica de memoria. ¿Qué importa? Porque sé que en tu vida no estudias algo que no te comunica. No te vas a servir de nada. Claro. A mí no me afecta nada que tú leas tu tabla periódica con una y no está bien cuando te tocas un problema. Claro. Te sepas resolver. Exacto, porque resolver un problema de química o de matemáticas te da herramientas no solo para resolver ese problema de química o de matemáticas, te da herramientas para procesamiento, y el procesamiento, hacer pasos, ejecutar, lo ocupas en todos los días de tu vida. Procesar, voy a esquematizar, voy a hacer un mapa mental, voy a hacer un mapa conceptual, voy a resolver un problema de mi vida. A ver, paso 1, ¿qué tengo? Paso 2, ¿tengo opciones? Paso 3, te sirven para la vida, no solamente para resolver eso. Que tú sepas que tu alumno resuelve un problema de matemáticas
y se brincó hasta el resultado, y se brincó muchos pasos, pero que está bien, y que le digas, enséñame cómo lo hiciste, y que te explique, y le digas, ok, está bien. También está bien. Quiere decir que a lo mejor es una persona con una estructura de pensamiento divergente, que encuentra muchas soluciones para un problema, cuando la mayoría encontramos solo una. Y dices, ay, eso está bien padre. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase, chicas. De la clase de hoy, Fanny, Aline, a ver, ¿quién? Mitch, creo que nada más está Fanny, ¿verdad? Sí. ¿Qué les gustó y qué no les gustó de la clase de hoy, chiquillas? Yo por aquí tenía mi lista de asistencia y la cerré, ¿verdad? ¿Qué les gustó y qué no les gustó de la clase de hoy? ¿Qué te gustó a ti, Mitch? Bueno, me gustó la parte del maestro que dijo que a pesar de que habían perdido 15 años porque prácticamente no sabía su propósito o algo así de estar dando clases, bueno, después 5 años más tarde, para decirlo, pues ya encontró el motivo y sobre todo aprendió a escuchar, a compartir y a darle más sentido a su profesión, y creo que eso es importante porque si lo sabemos desde que empezamos, pues creo que el camino iría bien o va a marchar bien. Y pues yo también tengo esa idea, si el día que ya sea maestra me gustaría impactar de una manera muy positiva a los alumnos. Y sobre todo que me tuvieran confianza, porque es lo que yo siempre he buscado. Así como esa maestra impactó en mí, pues yo me gustaría impactar en la vida de otras personas. Porque incluso cuando yo estuve con ella, pues me enfermé de viruela. Y tuve que estar en casa y mi mamá me entregaba las tareas. Y cuando regresé, a pesar de eso, pues saqué el diploma y ella lo reconoció y me dijo que mi esfuerzo valía mucho porque ella sabía muchas cosas que lo había pasado antes. Entonces, me llevo el ejemplo de ella y el de ese profe para retroalimentar lo que quiero ser algo. Va. Qué bonito, muchas gracias. Fanny dice, pues a mí me gustó el video, hay muchas cosas bonitas que dice y que hace reflexionar sobre cómo nosotros tenemos la oportunidad de estudiar y otros no, sí es cierto. Y de verdad hay gente que no tiene oportunidad, o sea, a lo mejor la mayoría de nosotros sí tenemos una posibilidad, la que sea, pero tenemos una posibilidad. Pero hay quien no tiene esa posibilidad, ni esa una posibilidad. O sea, a lo mejor ustedes pudieron haber estudiado pedagogía y ¿cuántas posibilidades tuvieron? ¿1, 3, 5? Hay quien no tiene ninguna. Entonces dices, ay, sí, gracias, ¿no? Y a lo mejor si ustedes rascan en su historia y ven qué es lo que tuvo que pasar para que hoy yo esté aquí sentada, qué es lo que tuvo que pasar en mi historia familiar, con mis papás, haya sido como haya sido. Eso debió haber sido así para que hoy ustedes estén sentadas aquí. Y dices, ay, gracias, eso se agradece. ¿Va? ¿Qué te gustó a ti, Ani? Como la forma en la que hablan en clase de persona en el que no tienes que ser un maestro de química, sino que tengas más comunicación con los alumnos, como, es eso. Y pues a mí no me gustaría ser un maestro que llegue y decida como una maestra, sino como que tenga la confianza de los niños de preguntar si algo no entienden o algo así, porque pues en lo personal, a maestros que te da miedo ya les no preguntar porque capaz es una regaña. Y se enojan, ¿no? Sí, había muchos enojados bien, porque decían, pues pon atención y te pongo enfrente. Y yo, pero ¿por qué no entiendo? Y es que en forma de explicar no era. Sí, como que de verdad es un arte y hay quien explica y dices, ay, sí, ya le entendí, y hay quien explica y dices, sáquenme de aquí. Y otros que dices, ay, no, ya no quiero. Ok, pues les agradezco mucho, chicas, la clase de hoy. Nos vemos el lunes. Busquen la pestañita que va a tener el mapa mental y el cuestionario. Y nos vemos el lunes y sean muy felices, ¿va?
Yo,